Y aquí está de nuevo el armadillo. Si quieres ver cómo corté y alargué el chasis de la combi, no te pierdas este episodio. Y después de mover chatarra de un lado para otro, que era la parte fácil, empezaba el trabajo serio, que era cortar la combi. Hasta ahora había sido muy fácil, mover el Airstream de un lado para otro, mover la combi, vaciar el Airstream, todo muy sencillo, pero cortar la combi era algo que me preocupaba. Siempre te preguntas, ¿estaré haciendo bien? ¿Dónde voy a ir con este proyecto? Pero pues había que intentarlo. Había que quitar el suelo, lo poco que le quedaba del suelo, mejor dicho. Había que quitarle los laterales, las esquinas traseras, todo, dejarlo en el esqueleto. Y cuando todo eso estuviera hecho, la metíamos dentro del taller, cortábamos el chasis por la mitad y lo alargábamos.
Aunque habíamos tenido alguna relación previamente, fue en este momento donde empezamos a intimar y a pasar más tiempo juntos. Estuvo a mi lado todo el proyecto, desde el principio al fin, y esa fue la radial, la Rotaflex o como la quieras llamar, pero fue la herramienta que más usé. Fue divertido quitar el tubo de la calefacción. Ese tubo fue el refugio de algún roedor durante mucho tiempo. Su almacén era un acumulador, como nos pasa a muchos con los coches, pues a otros les pasa con las bellotas. Y el tubo estaba completamente lleno de bellotas. Empecé allá por el mes de febrero lo que es el trabajo serio. Había hecho cosas anteriores, pero fue en ese momento cuando realmente empecé. Y el tiempo en Humboldt County es súper cambiante. De repente sale el sol, empieza a llover, hay nieve. He tenido que lidiar con eso durante todo el proyecto. Eh, ha habido momentos que no he podido seguir trabajando porque llovía. He lijado cosas para tenerlas listas para la pintura y antes de pintarlo ha empezado a llover. Así que he tenido que empezar de nuevo, volver a lijar. Entonces lo que hacía era lijar una cara de cualquier viga y pintarla. Aunque la otra cara de detrás todavía estuviese con óxido y no la hubiese lijado, pero lo tenía que hacer así porque trabajaba en el exterior y era la única manera de ir avanzando. O sea, si no era una locura.
Hice casi todo el trabajo de cortar la combi en el parking del taller mecánico de mi amigo Chad, en Rooster Automotive. No era el mejor lugar, tampoco para cortar la combi, lo hice al aire libre, pero cualquier lugar es bueno si tienes la motivación. Que no tener el lugar no sea una excusa para no hacer las cosas. En cualquier lugar se pueden hacer si quieres, y lo que hay que tener es las ganas y la motivación. Y después de todos los cortes, de dejar la combi en el esqueleto, prácticamente con las dos vigas principales y la parte del compartimento de motor que más tarde quitaría. Después de eso llegaba el momento de engancharla, meterla dentro del taller y cortar el chasis. Una parte que me preocupaba bastante. Yo en ese momento no sabía soldar, todavía no había aprendido. Aprendí un poquito más tarde, justo después de eso, y yo hice luego otra parte del chasis, hice toda la restauración de la cabina, hice toda la parte del compartimento del motor, hice mucho. Pero lo principal, el paso importante, eso lo hizo mi amigo Chad. Él fue el que sacó la sierra, cortó las vigas y las soldó. Para alargar el chasis usé vigas de 4 por 2 pulgadas. Alargué la combi como 1 metro, o sea, 3 pies. Y las vigas no eran simplemente de 3 pies, eran más largas porque los extremos lo entrelacé con el chasis de la combi, con la idea de darle una mayor rigidez. Hice un trabajo maravilloso. Estoy súper contento con el resultado.
No es fácil dar el paso de cortar un chasis de un vehículo, pero pues lo hice y estoy contento de haberlo hecho. Y después de alargar el chasis venía el otro paso que me preocupaba bastante, que era cortar el Airstream. Tampoco era una decisión fácil. Mucha gente pensará que lo que he hecho ha sido estropear un Airstream que se podía haber restaurado. Entiendo ese punto de vista. Pero bueno, el chasis estaba bastante deteriorado, había que prácticamente cambiar muchísimas vigas o hacer un chasis entero. Y bueno, yo tenía un sueño y pues de eso se trata la vida, de tener sueños, pero sobre todo de hacerlos realidad. Si te está gustando el canal, no te pierdas el próximo episodio. Vamos a cortar el Airstream.